Bueno, pues en este ejemplo práctico vamos a utilizar Inkscape para hacer un diseño de una infografía. En este caso volveremos a basarnos en la estética de la página web del Congreso Web para, digamos, intentar seguir la estética del diseño igual que hicimos con el póster promocional que hicimos en el ejercicio, en el ejemplo anterior. En este caso la infografía va a estar hecha para vincular alguna serie de datos relacionados con la formación online con el congreso. Es decir, nos interesa hacer una publicación que la gente pueda compartir y que pueda publicar en sus redes sociales y que por un lado esté vinculada con una de las temáticas que se hablarían en un hipotético caso de una conferencia dentro del congreso, como puede ser la formación online, y por otro lado, al ser una infografía en la que aportamos algunos datos de interés, puede ser un reclamo perfecto para gente que está interesada en esa temática pero que no sabe que en el congreso web ficticio que estamos montando se van a tratar esos datos. Bien, pues lo primero que vamos a hacer, como siempre, es hacernos con el material gráfico que vamos a utilizar. Yo he elegido esta imagen que me parece muy, aparte de que estéticamente es muy bonita, me parece muy representativa del uso masivo de dispositivos móviles que en este caso concreto podríamos aplicar también a la enseñanza online. Y para darle un toque más atractivo y más gráfico, también voy a descargarme y voy a utilizar este pack de iconos en el que tenemos algunos iconos que nos pueden resultar de bastante utilidad. Bien, bueno, pues ya tengo aquí descargados la imagen que voy a utilizar, los iconos que como veis son vectoriales, están en formato SVG, con lo cual si los abro con Inkscape veis que son perfectamente incluso editables con nuestro programa. Si por ejemplo yo quisiera cambiarle el color de pelo a este dibujito, pues lo podría hacer de esta forma tan sencilla. ¿Veis? Es la ventaja que tiene trabajar con dibujos vectoriales. Puedo coger y cambiar lo que considere basándome en trabajos o en diseños previos ya hechos. Vale, en este caso no me interesa modificarlo porque lo voy a utilizar tal cual. Y lo que también voy a necesitar va a ser mi logotipo del el evento Congreso Web para añadirlo a mi diseño. Bien, pues entonces vamos a empezar por el principio. Lo primero será definir, como siempre, nuestro documento de trabajo. Para ello vamos a Archivo, Propiedades del documento y en este caso vamos a utilizar unas medidas de 800 por 1600 píxeles. Vamos a cambiarlo a píxeles, 800 por 1600. Ok, y como ya sabéis que también os aconsejo, lo primero sería quitar la transparencia del fondo y lo segundo sería poner el borde encima del dibujo y quitar la sombra, que a mí personalmente me molesta. Entonces ya tenemos nuestra zona de trabajo, nuestro documento para trabajar con él. Vamos a añadir primero el fondo. Cojo la imagen, la arrastro y le digo incrustar. Bien. Entonces, como veis, como la imagen es apaisada y mi documento es en formato retrato vertical, lo que haré será, mediante la pulsación de la tecla Control, arrastrar desde una de las esquinas para cambiar el tamaño de mi imagen de manera que no se deforme y poder colocarla, por ejemplo, pues en esta zona. Voy incluso a hacer la imagen mayor y quiero que se vea, sobre todo quiero que se vean los dispositivos móviles, ¿vale? Perfecto. Bien, entonces otra de las cosas que hicimos en el anterior ejercicio era coger y utilizar el filtro de color escala de grises para convertir nuestra imagen de color a blanco y negro. Y era tan fácil como ir aquí al menú, a la opción correspondiente y cambiarla. Perfecto. Pues muy bien. Ahora, como aquí en esta infografía la imagen de fondo no me interesa que destaque mucho, que le robe protagonismo al texto y a los gráficos que voy a incorporar, que son justo lo que yo quiero que destaque, me interesaría hacer que esta imagen de fondo se viera un poco más oscura. Podría utilizar alguno de los filtros de color que hay aquí para cambiar los colores, pero os voy a enseñar un truco para que os deis cuenta de que a veces se puede llegar al mismo destino utilizando diferentes caminos. Lo que voy a hacer va a ser crear un rectángulo, el tamaño más o menos de
el documento y lo voy a colorear de negro por completo. Y luego lo que voy a hacer va a ser jugar con el alfa, con la transparencia o la opacidad del objeto, para hacer que ese negro no sea del todo opaco, sino que se vea la imagen que hay debajo. Y con esto, como veis, conseguiría que dentro de mi documento la zona donde va a estar la infografía deje ver el fondo de la imagen y al mismo tiempo no destaque demasiado. Una ventaja que tiene esto, ya podéis ver, es que una vez que yo tenga mi diseño hecho, a posteriori puedo, si quiero, ajustar, si quiero que el fondo sea más claro o más oscuro, tan fácil como venirme al rectángulo y volverle a ajustar cada uno de los valores de su color o de la transparencia, ¿vale? Entonces también pensarlo de ese modo, que puede ser muy útil explorar nuevos caminos para hacer según qué cosa. Vale, bien, pues vamos a hacer primero la inserción de nuestro logotipo, que lo colocaremos más o menos arriba, igual que en el cartel, lo vamos a colocar más o menos en la misma zona, porque esa es una de las cosas que en los principios de diseño os recomendaba, que es la de repetir. Es decir, cada vez que hagamos algo, no solo utilizamos los mismos colores, las mismas tipografías, sino que mantenemos o intentamos mantener siempre una estructura similar, de manera que diferentes objetos que nosotros diseñemos tengan una estética muy parecida y sea fácilmente reconocible. Bien, entonces lo siguiente que haremos será arrastrar todos los iconos que voy a utilizar. Los selecciono y los arrastro. En este caso, como son archivos SVG, la ventana de importación es diferente, pero para el caso nos da igual, porque simple y llanamente lo que tenemos que hacer es importarlo dándole OK directamente a cada uno de ellos y dejando las opciones por defecto. ¿Vale? Entonces pues ya tengo aquí cada uno de mis iconos como si fueran objetos independientes. Bien, pues ahora lo que tendría que hacer sería cambiarlos de tamaño. Podría hacerlo cambiando cada uno de tamaño de manera independiente, pero correría el riesgo de que alguno se me quedara un poco más grande que otro, etcétera. Es decir, que al final no guardaran la misma proporción. Entonces, una manera de asegurarme de que todos los iconos cambian de tamaño del mismo modo sería coger y seleccionarlos todos. Hago clic, pulso mayúsculas, hago clic, hago clic, todo esto sin soltar las mayúsculas. Y así que los tengo los 6 seleccionados, entonces cambio su tamaño de tal forma que ahora sí puedo estar seguro de que, aunque cada uno tiene una proporción diferente y un tamaño distinto, pero todos han sido escalados en la misma proporción. No se me queda ninguno demasiado grande, otro demasiado pequeño, etcétera. En cualquier caso, luego siempre podré pues coger y cambiar cada uno de ellos como considere para ajustar mi diseño. Bien, entonces lo voy a poner, mi infografía va a ser muy sencilla, van a ser una serie de frases o de datos en los que se detallen las ventajas de la formación online, ¿vale? Veis que se me están pegando los iconos cuando los muevo. Eso es porque, recordad que es porque tengo activada la opción de ajuste, de activar el ajuste de los objetos. La voy a desactivar para poder manejar los iconos de una manera mucho más libre y más cómoda. Bien, pues entonces vamos a ir colocando los iconos en el orden más o menos que me interesa a mí. Vale, tengo este por aquí y este por aquí. Vale, veo que todavía va a ser necesario que lo reduzca de tamaño un poco más. Pues nada más difícil que volverlos a seleccionar y ajustar el tamaño para que ahora sí queden en su sitio. Intentaré también, como veis, dejarlos de tal forma que se ajusten a lo máximo posible al margen. Ya os dije que hay una herramienta de ordenar y alinear objetos en Inkscape, pero que en este nivel tan simple de manejo del programa, pues vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, simple y llanamente de forma intuitiva. Bien, bueno, pues ya tengo mis iconos preparados. Entonces lo primero que voy a hacer va a ser el diseño del título de esta infografía. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues como lo hemos hecho siempre, voy a coger y voy a hacer un rectángulo que voy a crear y que va a llegar más o menos hasta aquí, y que lo voy a colorear del color verde corporativo mediante la herramienta del seleccionador de colores o el cuentagotas, ¿vale? Ya lo tengo. Perfecto. Voy a dar un poco más de tamaño. Lo voy a intentar alinear al borde de mi icono principal del logotipo. Y ya sabéis que otro de los elementos gráficos que utilizamos en el cartel era el añadir este bloquecito
que le da un toque bastante moderno y queda bastante atractivo. Bien, bueno, pues el título de esta infografía va a ser Formación Online, que me ha salido el texto de color del mismo color que tenía seleccionado. Lo cambio tan fácil como hacer clic en la barra. Formación Online. Voy a darle un tamaño grande y voy a ver si está el negrita, mejor, correcto, para mantener un poco la misma concordancia que con el diseño de nuestro cartel. Coloco el objeto donde quiero. Veis que puedo colocar los objetos arrastrándolos con el ratón, como ya sabemos, pero también es interesante que sepáis que podéis utilizar las letras del cursor para mover el objeto seleccionado de una manera mucho más precisa. Y entonces ahora duplico, control D, creo otra línea y aquí pondré dajas. Vale. Y en este caso, para crear más contraste, utilizaré el tamaño normal. Y con las teclas del cursor muevo el subtítulo, digamos, a la parte de abajo, alineándola con el título principal. Bueno, pues ya tengo el título de mi infografía. Vamos a seguir con el texto que va a proveer mi infografía. En lugar de crear otro rectángulo con otro bloque de este tipo, puedo utilizar el que ya tengo hecho, de tal forma que me aseguro y me ahorro un poco de trabajo ahí. Vamos a cambiarle el tamaño, selecciono también el trocito, vamos a cambiarle el tamaño y vamos a dejarle más o menos este espacio para poner aquí el texto que quiero incorporar. Y al haberlo hecho también de ese modo, ya me aseguro de que están ambos objetos están alineados, con lo cual no me tengo que complicar la vida. Bien, entonces vamos a añadir un texto. Añado el texto que quiero aquí, lo coloco, le vamos a cambiar, como ya vimos, el título al texto a negrita y lo vamos a hacer un poco más grande, pulsando control para que no se deforme, y vamos a dejarlo un pelín más pequeño. Ok, y la línea de abajo, cada una de las líneas de esta infografía son en realidad dos frases, dos líneas que van juntas. Entonces, pues copiando y pegando, pues ya las tengo justo al tamaño y color que necesito. Bien, pues ya tendría la primera frase que quiero incorporar a mi infografía. Bueno, pues ya que he terminado mi diseño del primer elemento, lo que voy a hacer va a ser añadir también un toque gráfico, como hicimos en el cartelito, que es buscar la opción para añadir los simbolitos de menor que, mayor que. ¿Cómo lo hacemos? Pues igual que hicimos antes, cojo el texto, escribo menor que, lo duplico, lo reflejo y lo coloco más o menos aquí, que sería la posición que tendría de ser el logo correcto. Veis que aunque lo he hecho a ojo, ha salido bastante perfecto. Bien, lo uno, agrupo los dos elementos para que a partir de ahora estos dos elementos funcionen como un solo objeto, y lo que voy a hacer va a ser pues utilizar este efecto, este detalle gráfico, para darle un pelín también de estilo a nuestra infografía. Entonces, por ejemplo, pues lo voy a colocar de esta forma. Ok, lo voy a poner incluso del mismo color, y lo voy a alinear para que se quede bien. Bien, pues ya tendría cada una de las líneas que me quedan de la infografía, querría que tuvieran esta misma estética. Entonces lo que voy a hacer ahora es seleccionar todo, tanto el logotipo como los rectángulos como el texto, y ahora lo que hago es pulsar control D para duplicarlo y me lo llevo abajo, control D y me lo llevo con el teclado abajo, control D, y una vez lo duplico me lo llevo abajo, me lo vuelvo a llevar abajo y finalmente me lo llevo abajo, ¿vale? Aquí ya nos damos cuenta de que a lo mejor la distancia que hay entre unos objetos y otros no es exactamente la misma. Bueno, pues lo puedo ir ajustando de tal forma que se queden un poco más proporcionados. Y más o menos siempre haya la misma distancia entre unos objetos y otros. Vale, así más o menos tendríamos la misma distancia entre cada uno de los elementos, y quizá este reloj de aquí
lo hago un poco más pequeño para que no desentone tanto como estaba haciéndolo. Bien, pues entonces ahora ya lo tengo muy fácil, porque lo único que tengo que hacer es ir sustituyendo cada una de las líneas de texto por sus líneas correspondientes. Vamos a poner aquí, como me he dado cuenta de que se queda el texto demasiado largo, lo reduzco, muy bien. Sigo con la siguiente. Como veis, de lo que se trata era de poner pues eso, algunas frases llamativas que definan la ventaja de la formación online, como esta que por ejemplo estamos disfrutando. Vamos aquí, muy bien. Me faltan dos frases que son contacto directo vía videoconferencia con el profesor, y cada vez más instituciones la promueven, la formación a distancia, la formación online. Vale, pues esto podría ser perfectamente un estupendo reclamo para, por ejemplo, pues eso, si en el congreso se va a dar una charla, una conferencia sobre la formación online, pues sería estupendo hacer circular esta infografía hablando de las ventajas de la misma, para que mucha gente pues pudiera venir, se diera por enterada y viniera a las conferencias que se van a dar para tratar este tema. Como veis, yo suelo utilizar bastante las teclas del cursor para hacer los ajustes de los objetos en lugar del ratón, porque en el ratón es muy fácil que cuando queremos mover, como es el caso, estos objetos de texto, que los queremos mover solo en horizontal y no en vertical, es muy fácil que con el ratón no solo lo moviésemos. Aunque quisiéramos ser muy cautos, es posible que al final acabáramos moviéndolo en una dirección que no nos interesará. Bueno, pues ya tenemos casi terminada nuestra infografía. Lo único que vamos a añadirle al final va a ser un pie en el que queremos que aparezca la URL de la página web, para que cualquiera que esté interesado y vea esta infografía sepa que hay una página web en la que pueden entrar para ver más información, y ahí es donde podemos captar esas visitas de la gente y van a poder ver pues todas las actividades que se están haciendo en el congreso. Entonces, congresoweb.com. Acordaos que lo estoy haciendo siempre utilizando dos objetos. En lugar de poner congreso web en un solo objeto de texto, utilizo dos para que llame mucho más la atención la palabra congreso web que la extensión .com, ¿vale? Y por último, pues mira, voy a reutilizar, duplico, control D, voy a reutilizar este elemento para colocarlo en la parte inferior y que sea también otra marca que sea característica de nuestros diseños. Bueno, pues en muy pocos minutos ya habéis visto lo fácil que es crear una infografía que pues guarda mucha relación con el tema que queremos promocionar y al mismo tiempo estéticamente concuerda con el estilo que buscamos en las publicaciones y elementos gráficos que hagamos relacionados con nuestro congreso web. Como siempre, lo que haría falta aquí sería guardar la versión en SVG. Vamos a poner congreso web infografía y por último exportamos la imagen a congreso web infografía, lo tenemos por aquí. Exportamos la imagen en formato PNG al tamaño 800 x 1600, que es el tamaño del documento que habíamos definido, y ya tendríamos ambas versiones. Tendríamos la versión de la infografía en SVG para poder editarla a posteriori, y también incluso nos podría servir como plantilla para posibles futuras infografías, de manera que trabajáramos incluso menos. Y la tenemos aquí, la versión completa de mi infografía terminada. Ahora ya podríamos enviarla a nuestras redes sociales, publicarla en nuestra web, o por qué no, hacer una serie de elementos gráficos que pudiéramos entregar a los asistentes a nuestro congreso. Pues espero que os haya resultado útil este brevísimo tutorial y que veáis que tiene una aplicación directa con utilizar Inkscape para la creación de elementos gráficos que podamos publicar en nuestras redes sociales.